Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues estamos por aquí, pasando frío, pero la gente que te ve a ti en vídeo dirán, bueno, ese es un programa antiguo, porque ahí este chico está No, manga no es un corta. programa antiguo, ya lo explico. Es una de estas contradicciones de los que vivimos, como es mi caso, en comunidades de propietarios con calefacción central, además de antigua, porque esta casa se construyó en el 40, el 39, 40, por ahí. Mm, Y entonces resulta que tengo radiadores de hierro, los tengo todos cerrados, pero en mi casa hay 23, 24 grados. Es un segundo. qué barbaridad. Es una barbaridad, así que diga, no tengo ninguna duda de que es una barbaridad. Vais acabando con el Pero planeta. Sí. ahora intento convencer a la comunidad de que monten tenemos estos tejados planos, a ver si les convenzo de que monten un sistema de producción de energía solar, ¿no? A ver, Pues estaría bien. quizás es el momento de sensibilización de la gente, ¿no? De que estas cosas hacen falta, de que son te ahorras dinero y no Sí. lo sé. Y además funciona, ¿eh? Te lo No, puedo no, decir. que, eso, que funciona, sí sé que funciona, ya te digo, esa casa famosa de mi hijo es espectacular, no tienen calefacción en ningún piso y todo funciona, están calentitos, ¿no? Pero bueno, Bueno, pues vamos a lo nuestro. vamos a lo nuestro. Y decías que podíamos continuar un poco con la discusión del último día, pero como habrá gente que la última a lo mejor no lo oyó o no y no sabe de qué va, pues vamos a ello. Un tema de discusión que además se está manteniendo en Facebook, no de ahora, sino de hace tiempo ya. Se trata de la obediencia o de la desobediencia. En este caso tú te centras en la obediencia a las vacunas. Sí, pues el tema en torno al cual ha surgido, pero mi planteamiento es un poco más general, Sí, más general. pues empieza por donde quieras, porque yo no vamos a, porque se basa Bien, en un artículo que estás trabajando aún, que no has sí, acabado bueno, porque estoy te lo... trabajando, claro, estoy poniendo en orden las ideas y al final Mm, escribir exige un tiempo y no es fácil, no es fácil, lleva tiempo. Hasta que lo pules todo, lo lees, lo relees y lo vuelves a escribir. Eso lo ha hecho posible el sistema este de escribir actual que es digital y entonces la facilidad de reconvertir, ¿no? Reescribir. En mis tiempos iniciales eso no se podía hacer, simplemente tenías que escribir y punto. Es igual. En cualquier caso, sí, yo había una parte en la que quería comentar, con cierto detalle. En estos momentos hay, bueno, lo primero es que evidentemente estamos en una situación complicada, eso ya decirlo es que está fuera de lugar, si me apuras, ¿no? No es la primera de la humanidad, ha habido otras muy jorobadas, muy jorobadas. Pero si hay un aspecto de las crisis, uno que tiene un cierto sentido existencial, y es el que quería yo hablar relacionado con la tecnología. Comentarlo contigo y aclararme yo mis ideas y compartir las que tengo y tanto las ideas como las dudas, ¿no? Es vale. decir, si hay algo que la humanidad ha tenido, en primer lugar la humanidad empieza siendo eso, en Neventrópica busca instrumentos para, como todo ser vivo, necesita energía por un tubo, porque si no, no puede subsistir. Y entonces somos consumidores de energía. Energía que no hemos producido, claro, sino Sí, que la consumimos. Punto. ¿Eh? Entonces, claro, aquí en la Tierra al final toda la energía procede del Sol, ¿no? De una manera u otra. Una ha sido fosilizada, otra directamente, pero todo procede de ahí. Es la fuente energética. En algunos sitios como en Islandia también del fondo de la Tierra. Hay energía térmica, ¿no? Que procede de los... Bueno, podrían, el día que en algunos sitios está inventado, ¿no? Utilizar la energía geotérmica, la que hay sí, de debajo, los geysers y todo eso. para Y, muchas cosas, ¿no? bueno, también está la energía hidráulica que alguien puede decir, bueno, esa es agua, ¿no? La Sí, que de los pantanos, evidentemente, los pozos. incluso, bueno, la eólica no sé si sería solamente agua porque depende también de las temperaturas de la atmósfera, ¿no? Pero sería otra, son Vale, más. va, bien. Pero al final la más potente de energía es el sol, lo cual, por cierto, además encontraba una cita de estas alegres de Bertrand Russell, sabemos que al final va a desaparecer todo, ¿no? Y esto creo que es un concepto claro. Nos va a Lo que pillar, pasa es que nos va a pillar, nosotros también, no, pero a que ver, al final desaparece todo, sí. pero Eso, tardará.
Vale. Es Ya el me destino del universo es la muerte térmica. Entonces, dicen los que esto puede cambiar. Es esto que la ciencia dice, con lo que sabemos hasta el momento va de esto. Pero ya veremos, ¿no? En cualquier caso. Somos, sí que vivimos todavía en la época en que estamos ahora, no solamente vivimos del sueño tecnológico que se inicia con el neolítico. Esto de la organización de la agricultura y tal va a permitir vivir mejor, vivir mejor, tener más hijos, que coman más, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego la gente se empieza a dar cuenta de que no hay nada gratis, como tampoco en Internet te comentaba antes, nada gratis. Al final pasan la factura. Y en estos momentos, claro, la cuestión es que los últimos, el capitalismo tal como lo entendemos, no, eso no, porque capitalismos hay variados. Pero el capitalismo nace a la primera revolución industrial como una revolución tecnológica. Es una máquina de vapor. Y una revolución tecnológica en un modelo de organización del trabajo. Y además en una revolución que se basa porque ya han deforestado toda Europa y pasan al carbón como fuente de energía. Cosa que no se conocía previamente, ¿no? Y eso permite una energía muy potente, un incremento de los gastos en energía, ¿no? Y entonces estamos en una sociedad que vive en el sueño de que va a ser posible con el desarrollo tecnológico mejorar absolutamente. Va a ser posible. Es decir, la idea de progreso en la que la gente se lo ha creído, pero no lo hemos creído todos, de que la humanidad progresa, y que ese progreso se manifiesta, sobre todo, uno de los factores es en las mejoras tecnológicas. Ayer comentaba en broma, tú recordarás, es decir, estaba alguien aparcando estos aparcamientos forzosos y yo le dije, ¿te acuerdas cuando los coches no tenían dirección asistida? Eso Yo ya nadie... he conocido A algunos de mucha esos. gente se le dice, ¿de qué me estás hablando? Digo, Sí, ¿qué es eso? es que había un momento que... es decir, y personas como yo no pudieron conducir un camión fundamentalmente porque creo que no tendría fuerza. Y de alguna manera, estadísticamente hablando, las mujeres tienen menos fuerza física de ese estilo y conducir un camión en aquella época era... Hoy día mueves el dedito y se conduce. Ya está. Y en ese sentido, como te digo, hemos vivido, creemos que va a ser todo posible, ¿no? Y creemos todo posible porque resulta que la mortalidad infantil se ha hundido, la esperanza de vida ha crecido lo impensable, y entonces los grandes temores de la humanidad, que al final es la enfermedad, la pobreza y la muerte. Resulta que de pronto la gente dice, oiga, pues va a ser que no. Que va a ser que esto de la enfermedad, pues bueno, sigue habiendo, ¿no? Sí, hombre. Pero este recuerdo lo tenemos todos, creo yo, en mente, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el cáncer, si te decían cáncer, decías estoy muerto? Y ahora ya tienes que decirte, ¿qué tipo de cáncer? ¿En qué momento me lo ha pillado? ¿Cómo están en este momento los tratamientos? ¿Qué posibilidades? Y te dicen, no, se le quedan 20 años. Y dice, bueno, 20 años, si tengo 60 o 70, pues casi los que me quedaban. ¿No? Eso tú lo sabes, por ejemplo. Vale. Es decir, y este sentido de las mejoras de la mejora de la cirugía, muchas cosas, a la gente le ha hecho pensar en principio que, bueno, que esto de la enfermedad está bastante bajo control, y la esperanza de vida también está bajo control, ¿no? Es decir, se ha incrementado. Y entonces es donde irrumpe lo que algunos llaman el Bostrom y compañía y otros, claro, una crisis que puede ser ya no solo global, sino existencial. Hay una versión, y hay mucha gente que como acepta el discurso y se lo cree, y se olvida que la tecnología no nos hace mejores, porque la tecnología al final hace lo que le mandamos a hacer. Y lo que le mandamos a hacer somos nosotros, con nuestros sueños, nuestras filias, nuestras fobias, ¿no? Nuestras locuras personales, y nuestras tonterías, ¿no? Y entonces de pronto queremos que hagamos cosas que dices, hombre, su sano juicio quizá no lo hubiera querido, ¿no? Es decir, de alguna manera sería
la creencia es, no, es que lo podemos todo. El famoso bestseller mundial del israelí está, bueno, este famoso, el de Homo Deus, ¿no? Es que ahora mismo no me acuerdo Y yo de tampoco, no sé, no cómo sé. se deletrea, porque son estos nombres un poco, lo podría buscar, pero me es igual. Homo Deus, ¿no? Dice, no, seréis como dioses, no seréis dioses. Y claro, te vas mirando. Y claro, ya uno, pero te lo dicen en serio. Oiga, la vida eterna está allá. Y dice, ¿qué? No, esto no se preocupe usted, que hay los mismos, Noam Johari me parece que es igual, pero el famoso Kurzweil, la Universidad de la Singularidad y esas historias, dice, bueno, luego hay un poco los charlatanes como el Cordero, que alguien lo ha leído porque lo he escuchado, tiene muchos vídeos, pero te están vendiendo ya, desde luego, los 120 años. Los 120. Vamos, como cosa que dicen que está al caer. No lo sé. Pero te están vendiendo no morir. Y entonces dices tú, pero un momento, vamos a pagarnos todos. Realmente, el otro día discutía con alguien y no me hacía mucho caso. Digo, ¿tú de verdad quieres vivir eternamente? Lo piénsatelo. Porque claro, cuando uno puede creer, que sería mi caso, de que pueda haber una vida eterna después, es una cosa totalmente distinta. Y como no sé cómo es, pues se ha acabado. Y además me interesa porque la tengan los que aquí han vivido más, porque yo realmente, como he vivido bien, tampoco me preocupa. Pero en cualquier caso, esta vida para siempre, pues mira, no sé, tengo mis dudas. O sea, que tuviera no solamente hijos, sino nietos y nietos de mis nietos y nietos de los nietos de mis nietos. Digo, Paliza, realmente, paliza el día de la semana que te toquen todos, ¿no? mira, no, además no tiene sentido porque al final tú te puedes relacionar el famoso número de Durban con 180, 190 personas, te dice el famoso número. No hay capacidad de tener más amistades. O sea, los que tienen 500.000 amigos pues bueno, ellos mismos si les hace ilusión, pues vale. Yo creo que en Facebook tengo 1.800, pero bueno, porque le veo a todo el mundo que sí, a casi todo. Pero bueno, ya sé yo que esos no son amigos, no. Son otra cosa, ¿no? Porque al final conoces, te relacionas con 20, 30, que son los que te siguen. Facebook se encarga de que te sigan los que tú sigues, etcétera. Esa es historia, ¿no? Pero tú realmente querrías ser eterno. Y eterno, además, algunos te lo prometen en plan de vida digital. Es decir, no, le trasplantamos a un ordenador. Hombre, mi cuerpo no es una maravilla, pero ¿qué quiere? ¿No? De alguna manera, pues esto de tocar, de ver cuerpo, de ver carne, de ver calorcito, frío, pues igual, ¿no? No sé si lo conoces tú, hay un cuento fastuoso que simplemente lo menciono porque es cortito y no cuento el final porque no tiene gracia, pero es de Borges, se llama Los Inmortales, ¿no? Y es la persona que va buscando la tierra de los inmortales, ¿no? Y al final los encuentra. Te lees el cuentecito, es fácil, seguro que está en internet gratuito, pues además son 20 páginas, está en uno de sus libros. Y te encuentras, claro, y te das cuenta, sí, pues, pues vale, ¿no? No cuento más del final, ¿no? Es decir, esa parte de la de ser inmortales, ¿realmente a quién le apetece? Exactamente de qué va. Porque nosotros somos temporales y lo de nacer, crecer, desarrollar, reproducirse, el famoso, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Bueno, tiene su lógica. Es una ley vital. Y entonces tu eternidad es más bien genética y la ves cuando tienes en quienes te sucede, ¿no? En tus hijos, tus nietos. Y además son los que te recuerdan que te tienes que morir. Sí. Yo cuando digo esto, la gente me mira con cara extraña y digo, hombre, yo tengo nietos de 7 años que están deseando crecer, ¿no? Y si ellos crecen, ¿no? Sí. Tengo que crecer yo. Y si yo tengo que crecer, al final me tengo que morir. Pues esto no va a durar, porque además, bueno, de tanto, si nos vemos todos los días hasta la eternidad, puede ser tremendo. Entonces, esa parte es un sueño que tiene algo de distópico.
en el sentido negativo que mencionaba todavía, ¿no? De pura distopía, es decir, o cacotopía, ¿no? Sería ya puestos en términos griegos, cacos es malo, ¿no? Cacofonía es algo que suena mal, ¿no? Sí. Es la que conocemos más normal, ¿no? No creo que caca no viene de ahí, igual sí, pero podría venir. Pero en cualquier caso, es puramente distópico. Yo no sé si tú viste una película, a mí me gustó mucho en su día, me parece llamada Zardoz, y era una metáfora de trabajar en Connery, en que había un mundo en que los seres eran eternos, de tal manera que al momento que morían, todo su código genético lo reinstalaban en lo mismo cuerpo, uno muy parecido, y incluso los recuerdos. O sea, era astuto la media, ¿no? Porque claro, tú eres tú porque tienes recuerdos, si no tuvieras recuerdos no serías tú, serías otro. Entonces la memoria es fundamental, la pérdida de la memoria es la pérdida de la identidad. Por eso hay que cuidar la memoria y ser lo más fidedigno posible, que no es fácil, para no contarte historias. Entonces, en aquella lo que era curioso es que de pronto fuera vivían los no inmortales, como tú y como yo, y como todos los que nos escuchan, ¿no? Y la película es bonita, porque al choque en momentos se cruzan. ¿No? Y bueno, de alguna manera el mensaje te decía, oiga, lo distópico es los que viven todos los días. Al final, lo otro es lo eutópico, lo suyo. Sí. Pero, vuelvo a repetir, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, son tan potentes en la humanidad que si a cualquier charlatán, es una crítica, sabes que se hace a los creyentes, os cuenta cualquier charlatán, nos vende la vida eterna y entráis como tontos. Bien, no voy a discutir el tema, pero vamos, que tiene potencia, ¿no? Vale, Tiene sí, sí. potencia de atracción, ¿no? Porque a la Sí. gente esto de la muerte le preocupa, ¿no? Entonces, esa es la parte que sería ya un riesgo existencial, porque si realmente siguen insistiendo en ello, nos complica, porque eso lo unes además a la posibilidad cada vez mayor de hacerte a la carta. O sea, claro, hacerte a la carta quiere decirse que tú cuando tienes hijos, yo no quiero que me vaya a medir pues 1,80, que sea moreno, rubio, me es igual. Puedes elegir, no lo quiero hombre, lo quiero mujer, lo quiero intermedio. Yo qué sé, los puestos a elegir, pues, sobre gustos y colores, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces, la ingeniería genética, ya ha habido un experimento con la creación de dos niñas gemelas. Sí. Genéticamente modificadas, ¿no? En lo germinal, en la parte germinal, pues una cosa es la genética curativa, que si detectan que tienes algún gen, que saben que ese gen concreto, se sabe muy poco, porque genes aislados que produzcan cosas, hay pocos. Todos son una maraña y tocas uno y la lías, ¿no? Entonces ya ha habido un experimento, un chino, claro, le pillaron, lo echaron, lo metieron en la cárcel, porque eso está en estos momentos absolutamente prohibido. Sí. Además hay cierto respeto entre los científicos, pero en cualquier caso hay muchos científicos que van a China porque les dejan. Allí son más permisivos, ¿no? Parece ser. Entonces puedes jugar a ser como dioses, ¿no? A construir, ¿no? Entonces ese es un riesgo existencial, porque estamos a punto de que aparezca algo que no tiene nada que ver con nosotros. De que aparezcan otros seres humanos. Y como en la película de Zardoz, mucho me temo que no desaparezcan las desigualdades, sino que se incrementen. Ha visto ayer, ¿no? Ya salía en la prensa, no sé quién lo decía, en todo el mundo y en España, oiga, la desigualdad ha crecido con la pandemia desde 2010. Sí. Los ricos cada vez son más ricos. Sí. Y ese 1% es la pena, ¿no? Sí. Entonces eso ya son riesgos existenciales. Porque además, claro, te venden, eso al Sabulesco y compañía, oiga, del mismo modo que en su día utilizaron el flúor para que disuelto en las aguas, yo no sé si lo siguen utilizando, ¿eh? Sé que se hizo, se habló en su momento, creo que lo han dejado simplemente en la pasta de dientes, y las caries disminuían drásticamente en la población infantil. En sanidad, por ejemplo, se dejó de utilizar en los niños. Se hacía en los colegios y se dejó de hacer. Supongo que descubrirían de pronto, oiga, que esto al final... Que tenía otros riesgos, sí. Pero la idea era esa. Oiga, si conseguimos... Esas son las vacunas. Si quieres lo dejamos para luego. Si los vacunamos,
Dejamos de tener poliolíticos. Oiga, pues vamos a apuntarlo, ¿no? Y entonces hay también, lo propone el Sabulesco y algunos otros, oiga, hay drogas para hacerle más inteligente, hay drogas para hacerle mejor persona. ¿Qué las hay? Claro, yo que me he dado clase de educación moral, si a mí me llegan a presentar bien, ¿no? Algunos procedimientos tecnológicos, farmacológicos, para que los alumnos malos, en principio, el concepto que podríamos ponernos de acuerdo parcialmente, psicópatas en potencia. Digo porque el psicópata es el malo oficial, ¿no? Y en el imaginario colectivo, ¿no? Pues a lo mejor no estaría mal, ¿no? Es decir, esto está a punto. Y hay gente que dice que se puede conseguir, y no solo que se puede conseguir, sino que debemos conseguirlo. Porque si no mejoramos la capacidad cognitiva y la capacidad, digamos, afectiva ética, aunque la moral también es conocimiento y sentimiento, los riesgos son de tal calibre que podemos hacerlo muy mal. Mejor es mejorar el nivel intelectual de la gente, cognitivo, y mejor es mejorar los sentimientos de solidaridad, de empatía, de simpatía, de asertividad, de defender tus ideas, esas cosas. Mejor es hacerlo, ¿no? Y si podemos, vamos a hacerlo. Esa es la parte, de eso estamos ya hablando de una crisis existencial. Nuestra especie puede desaparecer, sustituida por otra, y posiblemente conviva. Y posiblemente se repita la historia, que la más desarrollada acaba por presión o por directamente porque acaba con la menos. Siempre se discute si los neandertales se murieron solitos o se les echó una mano. No sé, no hay datos todavía, sospechan nada más. Entonces, eso ya son riesgos existenciales. Pero es que luego está la segunda parte de los riesgos existenciales, que es lo que vende el Kurzweil y la Universidad de la Singularidad de Google, ¿no? Que es el poder. El poder de la inteligencia artificial y de la minería de datos. Oiga, que la inteligencia artificial al año 40, la gran singularidad. ¿Qué dos riesgos tiene eso en la tecnología? Existenciales. Uno es lo que todos sospechamos ya, porque más la gafa, ¿no? Google, Apple, Facebook y Amazon. Eso van a por el poder, porque el otro Bill Gates, toda su pasta, aparte de Microsoft, que también es un negocio, ¿no? Pero se lo está gastando, que si la malaria, que si el no sé qué, ¿no? Es decir, en educación gasta una pasta filipina, es decir, tiene otras aspiraciones. Esos millonarios filantrópicos de Estados Unidos, que tienen, pero los otros van a por el poder, claramente, claramente. Y además no lo ocultan, le dan las gracias a sus trabajadores cuando van al espacio, ¿no? Y entonces esa gente puede ya estar lo mismo, se está vendiendo, es decir, mire, tenemos los instrumentos porque ya podemos predecir el comportamiento de las personas, sabemos cómo manipular para que terminen queriendo lo que nosotros queremos que quieran, oiga, cuando quieran lo hacemos. Hay un autor por ahí, el Pena, ¿no? Lo hacemos. Es lo que llaman el nuevo despotismo, la nueva ilustración. Que es una combinación entre plutócratas, o sea, los que tienen la pasta, y tecnócratas. Cuando además, de alguna manera, ya se han fusionado. Normalmente todos los plutócratas son gente que tiene una formación de alto nivel, porque incluso en la misma familia, los que son los más potentes son los que cogen el poder y los menos potentes terminan siendo más pobres que sus padres y su madre, ¿verdad? Entonces, y bueno, dicen, podemos dominar. Perfecto. Y no dominar, porque sería un despotismo ilustrado. Lo hacemos por tu bien. Aquello que de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero sin el pueblo, pues contado. Porque ya estamos en la vanguardia consciente, los sociólogos que lo saben, los plutócratas empresarios, emprendedores que tienen capacidad de iniciativa, y bueno, lo estamos haciendo por su bien. Y mucho esfuerzo nos cuesta. O sea, que encima que vivamos de lujo es lo menos que nos pueden admitir, lo menos, más podrían admitirlo, ¿no?
Entonces esto sería otro riesgo existencial, al que se uniría en su momento los que dicen que si algún día se llega a una inteligencia artificial, está en cuestión, que se pueda. Hay los súper optimistas que dicen que está al caer y los que dicen, no, mire, está a años luz. La simulación del cerebro humano con un cerebro, una inteligencia artificial, es que está a lenguas. O sea, no, incluso puede haber un salto cualitativo que no sea posible. Pero hay otros que dicen que no. Y realmente la inteligencia artificial está mejorando. Está mejorando. Y además puede, como tiene el aprendizaje profundo y autoaprendizaje y tal, bueno. Y te dicen, el día que si eso se consiga algún día, igual acaban con nosotros. Porque las famosas leyes de Asimov, las leyes de la robótica, ¿no? Sí. Bueno, todos los que calculan y ven cómo va, dicen, se la puede saltar una inteligencia artificial en 3 periquetes. Por aquella que solo sea por lo de todos somos iguales, pero no somos más iguales que otros. Bueno, hay que respetar a todos los seres humanos, menos a los seres humanos primitivos, porque por cierto son todos. Bueno, menos algunos que habrá que conservar para algunos trabajos menores, ¿no? Entonces, eso sí que a la gente le preocupa, y sobre todo porque la tecnología, en su versatilidad, puede ser el instrumento para nuestros mejores sueños, pero también para nuestras mejores pesadillas, peores pesadillas. Entonces, recuerda la frase, tus sueños son mis pesadillas. Y no, o sea, es que yo pensar en el sueño de algunas personas y que me lo quieren vender, digo, no, eso es una pesadilla. Entonces, eso sería el tema al que hay que prestar todos mucha atención por la tecnología, porque además hemos entrado todos. Hemos entrado todos como locos, ¿no? Y no somos conscientes, además, creo que hablábamos el otro día, de que la tecnología consume energía por un tubo, por un tubo. Entonces, esa es la cuestión de llamarla, que reflexionemos sobre que no nos dejemos contagiar por ciertos, por algunos motos que nos venden que no son nada interesantes. Nada interesante. Bien. Veo que has dejado para la segunda parte la parte de obediencia, desobediencia y el tema de las vacunas. Sí. Lo hablamos a continuación, después Sí, del virus. no llevo bien el tiempo que hayamos empleado ya, Llevamos pero empleado debemos ya ya unos 20 minutos, quizás 25 llevamos. mucho más. Mucho Llevamos, más. digamos que vamos por el minuto aproximadamente 30 del programa. Es decir, Ya. nos quedarán. Quedan 15 o 20 minutos de hablar. Vale, por ahí, de hablar. Pero vamos a escuchar Bien, música primero, ¿vale? me parece muy bien. A ver, Félix. Yo sé que es simplificar y meterme en un tema que puede ser. ¿Estás grabando ya? Sí, por supuesto. Vale. Puede ser atractivo para mucha gente y puede ser fácil para hacer un programa de radio y enganchar al personal y decirle los que se quieren vacunar y los que no, los buenos y los malos. ¿Cómo es posible que haya gente que rechace vacunarse? ¿Cómo es posible que ahora que no los dejan entrar en los bares han ido corriendo a vacunarse y ya no tienen la idea tan clara? Entonces no estaban muy convencidos porque al final no importa tanto el vacunarse como el no, sino el no poder entrar en el bar o en el restaurante. Cosas de esas. Pero No, yo no voy. no vamos a entrar en eso, que sería lo Ya fácil. esos No, detalles no quiero entrar, evidentemente. Era una reflexión partiendo de hechos concretos porque me la ha suscitado una discusión que he mantenido con Pedro Lumper y 3 o 4 personas que están en la lista de Radio Clara o de sí. amigos de Radio Clara o El club de oyentes de Radio Clara. Escudo Oyente. Y bueno, yo tengo por costumbre cuando a alguien le veo que dice algo que me parece que es un despropósito más fundamentado, pues Despropósito aporto datos. más fundamentado o mal, Mal fundamentado, mal que tiene fundamentado. datos que no me parecen correctos. Y desde luego me salgo les recuerdo que las discusiones
las divergencias no se pueden resolver con descalificaciones personales, Eso ¿no? es, vale. Si a mí me dicen que todos los que se vacunan son los cerdos satisfechos, digo, hombre, si empezamos así, me presentas, si algún día conoces a tu padre, me lo presentas y yo hago que se case civilmente porque tu padre es una puta. Digo, ya puestos a insultar, ¿no? Y nos insultamos todos, ¿no? No, hombre, no. Hombre, yo a los antivacunas los entiendo que hay gente que no lo ve, entiendo, hay gente que no lo ve, no lo ve claro, me sorprende porque yo soy un profundo, muy respetuoso con lo que los científicos van aportando, me parece una comunidad muy seria, muy respetable, y de nuevo puestos a creer a mi primo o a un científico, si veo que está contrastado, que pues, claro, los científicos también, bueno, pues, Ten hacen cuidado lo que porque el hacen. primo de Rajoy era un tío Ya, que sabía mogollón. Bueno, pero en fin, no, pero es que normalmente los científicos, oficialmente, en ningún artículo puede ser publicado si no hay dos vale. ciegos, que se llaman pares ciegos, que lo han visto, han dicho, oiga, esto sí o no. Aún así, todo hay trampas. El fraude científico en las revistas está en el 15% en este momento. Está, porque hay muchas presiones curriculares, carrera, posiciones. Pero claro, yo creo que la comunidad científica es uno de los modelos éticos que debiéramos tener todos como referencia. La comunidad científica ideal, lo que son las reglas del juego, que luego todos se las saltan, como se las saltan los profesores, los enfermeros o quien usted quiera. Sí, Entonces, son fiables. vale. Entonces, en este caso concreto, a mí me sorprende porque, claro, la eficacia de las vacunas contrastada ha sido enorme, ¿no? Ha sido enorme. Vuelvo, que pues son las historias de la bola cebolleta, pero es que ha habido progresos que se han visto hace poco. La poliomielitis ha desaparecido prácticamente. Sí, Y tú cuando eras pequeñito sabes que en los colegios siempre había algún poliomelítico de mayor o menor nivel, ¿no? sí, hay una gente que la sufrió que vive aún con nosotros y Hombre, tiene, claro, vive aún tiene entonces no problemas son cosas que se curen. derivados de la poli, sí. Sí, Y además había a veces se utilizaba despectivamente un poliomelítico. mm, ¿eh? A veces, porque la gente tiene cierta mala uva sí, y utilizan enfermedades para descalificar a la persona, porque al final las enfermedades tienen siempre algo de mancha, ¿no? Antiguamente era culpabilidad y afortunadamente eso está superado, pero no tanto. En cualquier caso, o la viruela, o la rabia, es que hay cosas que son tan evidentes que no acabo de verlo con claridad. Y desde luego, si en estos momentos, aparte del saneamiento y otras cosas, porque la malaria ha desaparecido de Europa por sanidad, por saneamiento, que me parece bien, pero la malaria ha diezmado Europa mucho tiempo. Si en estos momentos la malaria sigue azotando países, evidentemente tiene que ver con este tema, pero si se descubre una vacuna y salvamos millones de niños, no estaría mal, ¿no? Digo yo. sí, Es que yo esa parte no la entiendo muy bien, pero sí que la otra parte que me interesa a mí es decir, bueno, hay gente que el movimiento antivacunas no ha nacido ahora. no, Lleva lo mucho conocemos tiempo. bien, sí, Claro, lleva mucho tiempo sí, funcionando sí, y además es transversal, no es ni de derecha ni de izquierdas. sí, 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 Es gente que por motivos variados no quiere. Entonces, la cuestión estriba aquí el tema que es sugerente es el tema de la obediencia. Es decir, porque es el que provocó la discusión. Claro, en ambientes anarquistas parece que la desobediencia es lo importante y la obediencia siempre está asociada pues a servidumbre, a dominación, a borreguismo, a una serie de cuestiones muy negativas. Mientras que la desobediencia está asociada a rebelión, a innovación, a enfrentarse con los poderosos, etc. Y de hecho hay toda una línea de trabajo que es la desobediencia civil. Y que es potente, que tiene, vamos, digna de ser tenida en consideración, ha conseguido cosas en su momento. Solía haber detrás o al otro lado de los desobedientes civiles otros que pegaban y echaban una mano para que la máquina avanzara. Pero bueno, los de la desobediencia civil creo que era un modelo
y siempre me ha parecido importante. El problema es que la obediencia, el problema es que en cuanto estamos en una organización social de un número determinado de personas, hay que hacer normas. Y las normas, si las haces, para que, por lo menos para que sirvan de marco de referencia. Yo a veces en broma, cuando cruzo un semáforo que está en rojo, me dicen, oye, que no estás respetando la ley. La ley es un marco de referencia, que uno lo tiene y sabe que tal, pero entiéndeme, tampoco soy un borrego. Es decir, si veo que no viene un coche en 100 metros, o tampoco en 100 metros, que es de noche, y me paro en un semáforo que está rojo, digo, debo ser imbécil. Porque se me ha olvidado por qué están los semáforos. Que están para regular el tráfico. Si no hay tráfico, la máquina es tonta y sigue trabajando. Bueno, no es tonta, porque también tiene que estar de noche, ¿no? Entonces, y de hecho, si tú vas conduciendo, sabes que ves un semáforo rojo y aunque no hay nada de tráfico, te paras. Sí. Porque asomas y, bueno, puede ser. El accidente otro día de Valencia fue tremendo, ¿verdad? Ese de los 4 chavales. Pero bueno, Sí. Quiero decirte que, claro, hay que obedecer las normas, porque si no, no las haces. Y eso, un anarcosindicalista lo sabe de sobra. Oiga, hay reglamentos que se aprueban en congresos y se aprueban a ser posible por consenso, nunca por mayoría, ¿no? Porque tiene que haber convencimiento. Y sabemos de todas maneras que si llegamos a acordar una cosa que no hemos logrado, sabemos que va a haber no sé cuántos sindicatos que van a pasar olímpicamente. Vale, bueno, eso me parece bien, no estoy en contra. Pero al final las normas están para obedecerlas porque si no, no tendría sentido. Es decir, los acuerdos, cuando convives, tienes que garantizar que ciertas cosas las hacemos todos de la misma manera. La obediencia a esas normas no es dominación, sobre todo si las normas tienen fundamentación y han sido decididas comunitariamente. Es un problema de lo que tenemos, por ejemplo, con nuestra Constitución. No nos dará tiempo a hablar de ello, pero sería un tema de actualidad. Oiga, las constituciones se hacen para algo. Y bueno, son contingentes, como toda ley, son contingentes, son creaciones humanas y algunas las hay mejores y otras las hay peores. Y las leyes fundamentales del Reino de Franco eran bastante peores que la Constitución del 78. Bastante peor. Aparte que se pasó muchos años sin constituciones ni nada, se pasó... Yo soy la ley, ¿no? Entonces, quiero decir que eso me parece que es fundamental. Por otra parte, hay un sentido de la obediencia que es, a mí me parece muy importante, que es la obediencia, la palabra viene del latín audire, escucha. Y es el concepto profundo que está en todo el ecologismo. Escucha la naturaleza y obedece. No pienses que puedes hacer lo que te salga de las narices. No. Estate atento, mira, escucha. Y estate pendiente de lo que hay que hacer. Porque no, esto vengo yo y hago... No. Si tú lo descolocas, esto no está aquí porque sí. Está por un equilibrio ecológico que ha durado siglos, milenios, eones, y tras tocarlo, bueno, lo estamos viendo ahora. ¿Qué es la gran crisis ecológica actual? Sino que no hemos escuchado lo suficiente. Pero, y eso es audire, eso es la obediencia. Estate atento. Hay un texto bíblico que dice, y además la llevas en tu corazón, tampoco es que te la cuente nadie, muy sencilla. Escucha, mira. Pero escucha, no oigas. No veas, mira. Y no le veas los ojos, atiende a la mirada. Y no le veas la cara, sino el rostro, que no es lo mismo. No es lo mismo. Ni la mirada son los ojos, ni el rostro es la cara. Ese es el problema de los sistemas de reconocimiento facial, solo ven caras. Pero tú que has trabajado en la sanidad, cuán importante es mirar de verdad al enfermo. Y que el enfermo se sienta escuchado. Escuchar también. Escuchado. Pero que le escuchas y le tienes en cuenta lo que le escuchas. Y eso es la obediencia en ese sentido.
que era cuando el programa de la ciencia como manipulación y dominio de la naturaleza, del siglo XVI, Bacon, decía hay que conocer las leyes de la naturaleza para obedeciéndolas mejorar, pero para obedeciéndolas. Las leyes de la La naturaleza. naturaleza, tienes que obedecerlas. ¿No? Si quieres, vamos a un octavo piso y nos estamos a volcar. Es que a mí esto de la gravedad, la verdad es que Me la no voz. va conmigo. Sí. Tú mismo, da un paso al frente y bueno, nos hemos ahorrado una boca para comer, ¿no? Esa es la parte que digo que me parece, y de hecho, ya sabes que yo en broma lo he dicho mucho en varios contextos de mi sindicato, de la revista, yo es que practico la santa obediencia anarquista. Es decir, si yo estoy en un consejo de oración, yo me debo al consejo de oración, tengo obligaciones, ¿eh? Estoy ligado, ¿eh? Y esas obligaciones me obligan a hacer cosas que, como yo digo siempre, será tu caso, me imagino, jamás he hecho algo que no haya querido hacer. No recuerdo. Ahora, que he hecho cosas que no me gustaban. Sí. ¿Y por qué las haces? Porque piensas que es tu deber, es una obligación. Tienes que hacerlo. Porque en parte está la reputación social. Es que yo no puedo dar una imagen a la gente con la que convivo de que no soy de fiar. Porque mi reputación es uno de los orígenes del sentimiento moral de los seres humanos, que es mucho más radical que el de los animales. Es una solidaridad más de otro tipo, ¿no? Pero es el escuchar para darte cuenta de que alguien no está obteniendo lo que se merece. Date atento, date cuenta. O sea, hay fiestas de que de pronto alguien no habla y no come lo suyo y nadie se da cuenta, ¿no? Porque no miras. Esté pendiente. Y ese es el sentido profundo, yo creo, que de la obediencia. Y es tan profundo esa obediencia ante lo que hay, que es fundamental, la realidad, esas obligaciones de la comunidad y tal, que cuando se desobedece, generalmente es porque estás obedeciendo a principios superiores. Explica más eso, a ver. Muy fácil, es decir, el origen técnico en nuestra cultura de la desobediencia procede de los primeros cristianos. Cuando les dice, hay la famoso en el Escorial, el cuadro de San Mauricio, la Legión Tebana, cuando el emperador, tenéis que adorarme a mí, dice, es que perdone, que de Dios abajo ninguno. Y usted es que no es Dios, no pienso. Pues si no, te mato. Hombre, no era lo que yo pensaba hacer hoy, pero si me tiene que matar, me mata. Pero yo no le obedezco. ¿Por qué? Porque yo estoy obedeciendo a una entidad superior. Y yo no puedo desobedecer algo que está por encima de usted. Que es al final la desobediencia a la ley injusta. No, usted es un tirano. No, esta ley sí es injusta. Y yo la desobedezco. Y me voy al pantano aquel, me cuelgo de los cables, los rompo. Y cuando viene la guardia digo, sí, lo he desobedecido. ¿Qué pasa? Estás O lo de hablando Gandhi. de Itoy. Bájese usted de ahí y se pone a mi lado. Mm. No pienso hacerle caso. Porque sus leyes no son dignas de obediencia. Hay leyes superiores a esas leyes. Y eso es lo que se convierte en una crítica social demoledora. Pero lo has llevado al terreno. Has hablado de Dios, ¿no? No, Pero no, pero déjalo un poco. de hecho que históricamente surge ahí. Es una Ok. aportación de los Vale. cristianos iniciales, que luego la hemos asumido en la cultura occidental, que tiene unas raíces cristianas que te mueres. Queramos o no queramos, me es igual. No estoy defendiendo eso, ¿no? Pero sí que ha quedado, por ejemplo, en el caso del anarquismo y demás gente. No, yo no le obedezco. ¿Y por qué? Porque usted no es digno de obediencia. Y porque yo me debo a principios superiores, el del apoyo mutuo, el de que nadie es dominado por nadie, el de que nadie puede imponer. Y es que me debo a eso. Pero a usted le va a costar la vida. Si puedo, lo evito. Y busco sistema de desobediencia, pero la desobediencia no es que niegues la obediencia, sino que niegas la obediencia a determinadas cuestiones, leyes, personas que no te parecen dignas de tu obediencia. Que no te parecen dignas de que las sigas o las aceptes lo que te dice.
Es la diferencia profunda entre personas que tienen cierto liderazgo, que siempre es funcional, y tiene esa capacidad de concitar voluntades, ¿no? Y la gente no es que lo sigan como borregos, sino que dice, mire, yo por usted, pues sí, voy y me esfuerzo. ¿Vale? Y por usted, y por lo que representa y por lo que defiende. Mira, pero por el de al lado, ni a la puerta de la esquina, ¿no? A ver, esas películas típicas de los norteamericanos, ¿no? En que el guardaespaldas del presidente, que era impresentable, al final estudia un doble, que es una excelente persona, y el guardaespaldas dice, por usted sí moriría a gusto, por el otro no. O sea, por usted sí daría la vida, por el otro igual me escapo y dejo que le maten, ¿no? A eso me refiero. Es la obediencia, entonces la obediencia va unida a la desobediencia, en el sentido profundo de decir, no, es que hay cosas que no se pueden obedecer. Y eso es el principio básico del anarquismo. ¿Eh? Y entonces por eso llamamos a la desobediencia. Y por eso llamamos a la desobediencia, a la obediencia borreguil. Entonces, de alguna manera dice, hombre, no te vacunes y de alguna manera, que no, si te venden, no te vendas por un pase para un restaurante, ¿no? Si realmente piensas que no tiene legitimidad el Estado para imponerte una vacuna, no te dejes vacuna para poder entrar a un restaurante o una discoteca. No me jodas. Creí que tenías que desobedecer porque pensabas que no era la autoridad legítima o que no era una ley justa. No lo es lo que pasa con los acuerdos de la CGT, lo malo de los acuerdos de la CGT, de Congreso, que luego tiene el sindicato y dice, esto va a ser que no. Entonces tienes que conseguir, y por eso la inutilidad de votar, ¿no? Salvo cosas muy concretitas, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que las minorías, si han votado que no en conciencia, no te van a hacer caso. Si no consigues persuadirlas, y de hecho, si tú recuerdas, parece que fue ayer por la mañana, salió en la prensa, decía alguien que una de las razones curiosas por las que en España la vacunación había logrado el 90% es porque en ningún caso se había planteado como obligatorio para nada. Ha sido un trabajo de persuasión. Tú dices, ¿qué nos han lavado el cerebro a todos? Pues sí, claro, si tú tienes que mantener la tesis de que somos unos borregos cuando nos vacunamos, siempre encontrarás una hipótesis ad hoc que lo explique. Pero otros países, como Alemania, como Austria, es decir, y ahí sí que hay movimientos. Aquí cuando han congregado manifestaciones antivacuna, han sido mínimas. Sí. Incluso ni Vox se ha atrevido a hacerlo. Ni se atreven a confesar si se han vacunado o no, por si acaso. Tampoco. Por si Se acaso callan como zorros, ¿no? les preguntan y dicen, no pienso contestar a eso, por si acaso pierden votos. Claro, y es Frase. muy curioso, pero yo no sé si hay más en la derecha que en la izquierda de los vacunas. Sí, es cierto, sí. No sé, porque el otro día con quien yo discutía, aparentemente todos eran de izquierda. Aparentemente, vamos, si estoy seguro que eran de izquierdas todos. Nada, eso es, bueno, hay gente que está en contra, digo. Pero sí que el concepto de obediencia, yo insisto que ese juego entre obediencia y desobediencia hay que tener mucho cuidado con él, ¿no? Y luego puede haber unas desobediencias que de alguna manera, solo si se mantienen acotadas en un número limitado de personas, son sanas y saludables. Como recordatorio de que, mire usted, las leyes no son divinas, son humanas, ¿eh? Y son de la naturaleza, son inventos. La Constitución se ha creado, se podrá cambiar, digo yo, algún día, ¿no? Por ejemplo. Entonces, te lo digo por el caso concreto de la educación obligatoria. A ver, es que no nos queda mucho tiempo. No, Ya. ya, es un ejemplo que algunos ven, yo lo conozco bien porque me digan, la educación obligatoria costó mucho imponerla, ¿eh? Mucho. La gente no quería. La gente no quería. Las familias. En otro caso, quería que los niños trabajaran desde los 6 años. Sí, ¿eh? que ayudaran en casa, que ayudaran. Claro. Pero ha llegado un momento en que hay una cierta conciencia, y así nace, de que la educación es fundamental para una sociedad democrática y libre. Y que las personas sin educación son personas que van a ser más fácilmente presas de los déspotas demagogos de turno, ¿no? Y entonces, en estos momentos, ¿qué pasa, por ejemplo, en la mayor parte de Europa, incluso en España en estos momentos? La educación es obligatoria, si no llevas a tus hijos puedes tener problemas. Hay sanciones, incluso pueden quitarte la patria potestad. Sí. Pero la desescolarización, la no querer ir, está tolerado.
tengo amigos que lo han practicado con sus hijos. Entonces tú mantienes hasta los 16 años, están contigo en casa, tú garantizas, no sé cómo, pero con un control, que tú les estás atendiendo y que están aprendiendo a leer esas historias. Y claro, cuando llega ya la enseñanza post-obligatoria, es una decisión tuya, porque no te puedo obligar ni te lo puedo impedir, si tienes el nivel de formación adecuado. Entonces, eso hay un movimiento. Y un movimiento que procede, curiosamente, ¿ves? Es transversal también. Es lo curioso de la vida. Porque en Estados Unidos tiene mucha fuerza entre fundamentalistas, porque no quieren que sus hijos vayan a escuelas laicas donde se enseñan la evolución y estas barbaridades. Y los creacionistas. Mientras que también la hay interesante entre gente anarquista. En Estados Unidos hay bastante anarquismo. Y en Europa te pasaría lo mismo. Es más entre los alternativos, ese tipo de personas que dicen, no, mira, la escuela es una máquina de troquelado de conciencias. Es el título de un libro mío, El troquel de las conciencias. Y no, yo a mis hijos no lo digo. Entonces, globalmente, si se acabara la enseñanza obligatoria, creo que sería muy nocivo para la sociedad. Que no toleren que la sociedad permita que haya gente que no escolariza a sus hijos, me parece profundamente saludable. Y es importante, porque hay que recordar siempre que la escuela es una máquina de troquelado, no se nos olvide. Y que funciona muy bien además. Sí. Pero sin escuela posiblemente el troquelado sería más descarnado. Yo por mí... Lo vamos a dejar aquí. Sí, hemos terminado por el tiempo y porque es un buen final también. Vamos a despedirnos y decirnos aquello de que nos oímos la semana que viene, si no ha pasado nada. Esperemos que no haya pasado nada y podamos vernos y pasar lo que está pasando, que los pobres sufren más y los ricos viven mejor. Sí. Bueno. Vale. Buen día a todas y a todos. Hasta luego. Buenos días. Bueno. Ya hemos parado la radio, pero no hemos parado lo otro. Estaban todos tus amigos en Madrid. ¿Los de quién? De todas partes. Estos días ir por las calles del centro de Madrid era agobiante. Sí. Son los domingueros de toda España que estaban aquí, joder. Y has dicho mis amigos. Sí, pues había algunos conocidos tuyos, seguro también, que vienen a Madrid pues, a ver las luces, a ver una obra de teatro que no pueden ver en su sitio, o un musical, y que quieren pasearse, que, oye, no te puedes hacer una idea. Y había imágenes, yo he visto imágenes en los telediarios que decía, bueno, todos esos a lo mejor se están protegiendo toda... No, lo que pasa es que sí que es cierto que en Madrid, que no es, ya sabes que tenemos a la defensora de la libertad radical, sí. Entonces la gente lleva mucho las mascarillas, Bueno, pero la mascarilla tiene que ir acompañada de distancia. Ya, sí, cuando puede, claro. Cuando los curritos van a trabajar por la mañana en el metro y está todo petado. Sí, es una... Y entonces, en esa calle, por ejemplo, hay el tramo que va, si tú pues, hablas de Madrid algún día, sí. Y que va de Cibeles a Sol, sí. sobre todo la parte de Sevilla, que la acaban de remozar con hoteles no de lujo, sino de 7 lujos, ¿no? Una cosa un poco escandalosa, pero es igual, está bien, ¿no? Y entonces, la masa humana, porque además cierran la estación de Sevilla y la anterior, para que nadie salga por Sol. El Sol está petado. Era una masa compacta de gente. Prácticamente todos íbamos con mascarilla. Prácticamente todos. Porque la gente de Madrid, la instrucción que tenemos es que tú por la calle sin mascarilla. Pero si hay mucho tráfico de personas, te la pones. Y la gente tiene miedo, les ha persuadido, les ha parecido sensato. No me preguntes por qué, pero básicamente se cumple. Y de hecho hay gente que sigue a los cines por el contrato, se la pone a la gente y historias, ¿no? Pero bueno, entonces sí, estamos petados. Siempre, todos los años ha sido tremendo. El 6 de diciembre este puente, y el año pasado no hubo. La gente ya tiene carencia y querencia. Entonces, espectacular. La gente es que lo tenía todo muy, muy preparado ya y lo sigue teniendo, es decir, sí o sí que se iba a salir,
se iba a hacer puente, se iba a haber vacaciones y se ha venido encima y de repente los aumentos de la incidencia, el Omicron ese de las narices, etcétera, y ya ha pillado a la gente casi con las maletas ya y viajando. Vamos a No, tener, no, si yo lo. vamos a Si tener tampoco. una Al final no nos va del todo mal. La enfermedad ya no es tan mortal como. Nunca ha sido muy patógena, ¿no? No ha sido una. No mataba mucho proporcionalmente, quiero decirte. Descolocaba todo, eso sí. Y esta parece que, bueno, ahora ya está subiendo la hospitalización otra vez. Sí, pues es que eso va por... Y Entonces, eso es lo que puede ser preocupante, porque si sube claro, la después de la hospitalización, hospitalización suben las UCIs y después de las UCIs suben los fallecidos. Es que no, claro, la gente dice, la incidencia ha subido solo 7 puntos. Bueno, pero es que dentro de 10 días, los que se han puesto malitos hoy, puede ser que vayan al hospital. Y después de ya. estar en el hospital otros 10 días, puede ser que tengan que ir a la UCI. Yo me No gustaría sube ver qué ha todo a la vez. pasado con estos 4 días en Madrid dentro de 8 días que ha pasado. Porque ha Claro, sido es que brutal. vamos, yo creo que cuando se va a ver el resultado de toda esta ola va a ser en la Navidad. A lo Y mejor, crucemos los dedos porque sí que es cierto, parece ser que si no los datos más o menos son fiables, parece que sí, incluso los que se contagian estando vacunados tienen un proceso gripal o vamos de sí, enfermedad. muy leve, salvo Muy leve. algunos, salvo algunos. Claro, claro, pero algunos al final, la tasa, te comentaba el otro día que la gripe del 18 mató a 100 millones, 50 a 100 millones de personas. Esto vamos por 7 millones. O sea que está matando a muy poca gente. Claro, con los que sobran te diría algún maltusiano radical, la podríamos aprovechar que matar a 500 millones. Pero sí, siempre que no fuéramos nosotros. No por descontado. Y que luego además, sin que nadie lo supiera, los convirtieran en galletas de Solid Green nutritivas, ¿no? Bueno, va, me voy a quitar, que esto se ha grabado, ¿eh? Bueno, ya, pero eso es una película mítica, lo sabes, de la ciencia ficción, Solid Green, ¿no? No, yo no soy tan aficionado a la ciencia ficción como tú. No, la película narraba eso, es decir, el maltusianismo es una de las amenazas Sí. permanentes desde que nació el capitalismo, más sobre todo. Y entonces en la película era que, bueno, ya era obligatorio que con tu edad y con la mía nos invitaban a un sitio muy chulo y salíamos hecho galletas, que era lo que comía la población. Pues esperemos que no nos haga un paquete de galletas a nosotros, ¿vale? Bueno, esa era la filosofía, dicen, de los ancianos esquimales cuando se quedaban en la transhumancia del invierno, ¿verdad? Sí. Como ellos eran ya un obstáculo, se quedaban y su filosofía, me comerá el oso y mi tribu se comerá al oso. Y mantengo el ciclo de vida de mi tribu. Bien. Eso digo yo que tenía su punto, ¿no? Sí. Bien, No Félix. sé si se quedaba voluntariamente o le dejaban O le atado. decían, A que te no, quedas te voluntariamente. quedas voluntariamente y como vuelvas te... Esa era terrible la película de Surzaba, que era esa, ¿no? La de Cuando, Kurosawa, bueno, la... cuando subía al anciano padre, se lo subía al volcán y Sí. el padre no iba por su voluntad. ¿Eh? ¿Esa cuál era? ¿De Surzaba o cuál era esa? No, era otra. Yo no sé, pero algunas de esas he visto que tú lo has dicho Kurosawa y yo te he seguido, pero no sé si era él. Sí, era de Surzaba, pero no, creo que era esa, Erso pero no sé. Úrsula, no. No, porque era la de que estaba por Siberia. Bueno, Es igual, no me pidas ahora es igual, es igual. que no meta el remo. Bueno, muchacho, pues nada, un placer hablar contigo. Igualmente, pórtate bien. Nos vemos. Vale, hasta luego. Bajar la calefacción ahí. Ya quisiera, ya quisiera.